para dar vida y también y tenemos otra sorpresa. Así que no se lo puede perder. En esta noche, déjame sacar esto de aquí. Vamos a, ajá, pastora Keila está por ahí entrando. Qué lindo, qué lindo. En esta noche vamos a darle continuidad a viviendo el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Cristo, y hemos decidido comenzar a desglosar y a deconstruir los evangelios de Mateo, Marco, le llamamos los evangelios, la realidad que no es la palabra correcta, pero los libros de los evangelistas, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Se supone que se habla así. Y hemos hablado en estas pasadas semanas muchos temas que son bien importantes a la hora de la exégesis bíblica. Si usted me pregunta como pastor, antes de darle la parte al pastor Elliot, que va a traer una sinopsis de Mateo y Marcos, si usted me pregunta como pastor, ¿por dónde comienzo a estudiar la palabra del Señor? Que eso es una pregunta, escúcheme, y por favor, les pido de todo corazón que presten atención a esto. Esto es muy importante. Si usted tiene un televisor prendido, apague el televisor. No creo que sea de buen gusto que uno esté hablando después de estar estudiando tanto y usted esté viendo un televisor. Es una falta de respeto. Yo sé que aquí no hay ninguno. Yo estoy hablando para los que puedan entrar seguidito. Les voy a decir algo. Si usted me pregunta como pastor, y puede ser que Elliot debata o no esté de acuerdo, o Yarolin, o Miriam, o Papito, cualquiera. Si usted me pregunta como pastor, ¿por dónde comienzo a estudiar la palabra? Yo le voy a decir a usted, comience por los evangelios, los evangelistas, Mateo, Marco, Lucas y Juan, los evangelios sinópticos. Luego, si usted quiere, vaya a las cartas paulinas, comience también a los apóstoles como Santiago, Tito, Judas, hay un Judas que no era Judas el Iscariote, Pedro, Juan, que tienen también cartas, ellos tienen cartas, y luego vaya a la historia, al Pentateuco, puede ir a los Salmos. Pero para mí es muy importante, como un recién convertido, que comencemos desde los evangelistas, Mateo, Marco, Lucas y Juan. Esa es la base y el fundamento. Escuche, los evangelistas transcribieron lo que Jesús dijo. Y si usted va a Juan, capítulo 1, versículo 1, dice claramente que el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Bueno, entre esos 6 o 7 versículos habla de lo que es el verbo, que es Jesús. Vino a la tierra, se hizo carne, la palabra, que el principio por su palabra creó todo. Jesús es la palabra, se hizo carne, habitó entre nosotros, ya la palabra es viviente y él se fue y nos dejó esto, que es su palabra con el Espíritu Santo. Entonces, si desglosamos esto, tenemos que entender que lo que dijo Jesús es más importante que lo que dijo Pablo. Que lo que dijo Jesús es más importante que lo que dijo Moisés. Que lo que dijo Jesús es mucho más importante que lo que digan otras personas. La palabra, el evangelio de Jesús es lo que tenemos que vivir. Digo esto porque muchas iglesias, y usted mire, súmela, muchas iglesias se dejan llevar por todo lo que dijo el apóstol Pablo. Y es un problema que tenemos que enfrentar, porque a la hora de la verdad, mucho de lo que dice Pablo es inspirado y es totalmente palabra de Dios, pero de muchas de las cosas que en su mayoría dice Pablo es contextos personales, contextos históricos y contextos tradicionales y contextos de todas clases. Por eso es importante que estudiemos. Nuestro maestro de esta noche va a tomar unos minutos y la semana que viene, Elliot, quiero que traigas una sinopsis también
acerca de Lucas y Juan. Yo sé que podemos hablar mucho, pero en 8 o 9 minutos tráeme algo para poder comenzar mi estudio en esta noche acerca de los evangelistas, los libros sinópticos. Nuestro hermano Helio con nosotros. Amén. ¿Todos me escuchan? Amén. Pastor, yo creo que se me fue la mano. Yo creo que se me... Me imagino, yo sé que es difícil, papá. Es que hay, Sé que es difícil. hay mucho, pero vamos a intentar. Así que voy a leer bastante rapidito. Si alguien necesita que repita algo, pues con mucho gusto. Amén. Sinopsis del Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo es uno de los primeros escritos oficiales sobre Jesús de Nazaret, su vida, su muerte y resurrección. El libro es anónimo, pero según las más tempranas tradiciones vinculan a Mateo, el recaudador de impuestos, que fue uno de los 12 apóstoles escogidos por Jesús, y él es parte del libro. Por alrededor de 30 o 40 años, los apóstoles enseñaron oralmente y compartieron sus testimonios tocante a Jesús y también sus enseñanzas que se habían memorizado. Específicamente, Mateo quiere ilustrar que Jesús es la continuación y cumplimiento de la historia bíblica sobre Dios e Israel. Tres puntos importantes. Jesús es el Mesías de la línea de David. Número dos, es un nuevo maestro autoritario como Moisés. Número tres, Jesús es Dios con nosotros, Emanuel. Mateo diseñó el libro con una introducción y una conclusión. Vamos para capítulos del 1 al 3. Conecta la historia de Jesús a la línea histórica del Antiguo Testamento. Mateo comienza con la genealogía de Jesús y enfatiza que Jesús viene de la línea mesiánica, hijo de David y hijo de Abraham. Jesús, como hijo de Abraham, traería bendición de Dios a todas las naciones. Pues, Aguántate un momento, Helio. Vamos a abundar un poquito sobre eso. Esa es la parte más importante de Mateo, que Mateo nos trae en la genealogía, la descendencia de Jesús. ¿Desde dónde? Desde el antiguo, para que lo entiendas, desde el Antiguo Testamento. ¿Qué significa? Que todo eso que pasó en el Antiguo Testamento, desde Abraham, desde Adán, desde Eva, desde ahí viene el plan perfecto de Dios para que Jesús se cumpliera en la tierra. El creador se hace creación. Gracias. amén. Después continúa con el nacimiento de Jesús y como todos los sucesos cumplen las promesas proféticas del Antiguo Testamento. Tres otros puntos. Punto número uno, las naciones vendrán a honrar al Mesías y eso se encuentra en Isaías 60. Número dos, el Mesías nacería de Belén, eso se encuentra en Miqueas capítulo 5. Y punto número tres, nacería de una virgen, eso está en Isaías capítulo 7. Aún más, Jesús engendrado por el Espíritu Santo, su nombre Emanuel, todo se conecta en que Jesús no es solo humano, sino Dios con nosotros. Dios se convierte en humano. Mateo quiere mostrar que Jesús es el nuevo Moisés. Moisés salió de Egipto, cruza el Mar Rojo, anda por el desierto 40 años y recibe la ley. En contraste, Jesús salió, o comparación, Jesús salió de Egipto, bautizado en el Jordán y fue llevado al desierto por el Espíritu por 40 días. Óyeme, eso está poderosísimo, papá. Eso está fuera de liga. Si tú puedes después, Elio, esas notitas, pasarlas porque eso es alimento que nos estás dando. Repíteme esa parte, la comparación que hace esto es entre Moisés y Jesús. Escuchen dónde está el exégesis. Esto es exégesis. Escuchen esto. Moisés salió de Egipto. Jesús sale de Egipto. Moisés cruza el Mar Rojo. Jesús es bautizado en el Jordán. Moisés andó por el desierto 40 años.
Jesús fue llevado al desierto por 40 días en el Espíritu. Recibe la ley Moisés y Jesús sube a la montaña a enseñar sus enseñanzas. Proseguimos. Jesús, la promesa más grande que Moisés, que va a librar, Jesús más grande que Moisés, que va a librar a Israel del yugo y le dará nuevas enseñanzas, los salvaría de sus pecados y comenzar un nuevo pacto en la relación entre Dios y su pueblo. Mateo presenta a Jesús como maestro y cumplidor del viejo pacto o la ley. En los capítulos del 4 al 7, Jesús entra en la escena anunciando el reino de los cielos. El reino es, es una esencia, una operación de rescate para la humanidad a través de Jesús. Jesús vino a confrontar el mal, especialmente el mal espiritual y todo el legado de opresión demoníaca, enfermedades y muerte. Jesús ha venido a restaurar el señorío de Dios y su reino sobre todo el mundo, creando una nueva familia de personas que le sigan y obedezcan sus enseñanzas y vivan bajo sus reglas. El Sermón del Monte, capítulo 5 al 7. Jesús enseña cómo vivir en su reino y es un reino inverso donde no hay miembros privilegiados. Los pobres, los don nadie, los ricos, los religiosos, todos son invitados al arrepentimiento y a seguir a Jesús y ser parte de su familia. Jesús dice que Él no está aquí para abrogar la ley, sino para cumplirla a través de su vida y de sus enseñanzas. Él vino a transformar los corazones de su pueblo para realmente amaran a Dios y a su prójimo, aún a sus enemigos. Capítulos del 8 al 10, después que concluye su enseñanza sobre el reino, Jesús comienza a traer el reino a realidad en la vida cotidiana de su pueblo. Mateo ilustra 9 historias de cuando Jesús demuestra el poder del reino de Dios en las vidas de las personas. ¿Por dónde voy? Ok. De las personas en necesidad. Hay 3 grupos de 3 historias y son de personas enfermas o tienen cuerpos rotos o están en peligro. Jesús los sana o los salva en actos de gracia y de poder. Punto número 1. El leproso, el siervo del centurión, la suegra de Pedro. Número 2. Jesús calma la tempestad, libera a los endemoniados gadarenos y sana a un paralítico. Punto número 3. La hija de Jairo y la mujer del flujo de sangre, 2 ciegos y el mudo que habló. Prosigo. Entre medio de los milagros hay 2 historias paralelas sobre Jesús llamando a que le sigan. Mateo está haciendo un punto en que solo si le seguimos podemos experimentar su gracia, poder y convertirnos en sus discípulos. Después que Mateo enseña el poder del reino a través de Jesús, Jesús extiende su alcance al enviar a sus 12 discípulos a hacer lo que él había estado haciendo. Capítulo 10. Jesús enseña a sus discípulos cómo anunciar el reino y qué esperar cuando lo haga. Muchos del pueblo aceptan a Jesús, pero el liderazgo de la iglesia no lo acepta. Ellos podrían perder mucho si se arrepienten y se convierten en discípulos de Jesús. Jesús sabe que lo van a rechazar y van a perseguir a sus discípulos, que es exactamente lo que sucede. Capítulo 11 al 13. Mateo ha colectado un grupo de historia tocante a cómo el pueblo está respondiendo a Jesús y a su mensaje. Algunos son positivos y creen que él es el Mesías. Otros son más neutrales, aún miembros de su propia familia. Aún Juan el Bautista pregunta si él es el Mesías.
Los líderes religiosos de Israel están totalmente negativos. Están los fariseos y los saduceos y los eruditas de las escrituras. Ellos rechazan a Jesús unánime. Dicen que es un falso maestro y que Jesús desvía al pueblo y que es un blasfemo. Capítulo 13. Mateo hace colección de parábolas sobre el reino, como el sembrador regando semillas en 4 tipos de terreno, la parábola de la semilla de mostaza o las perlas o el tesoro escondido. Estas parábolas son como un comentario de los capítulos 11 y 12. Algunos aceptan a Jesús con entusiasmo y otros lo rechazan, pero el reino de Dios continúa regándose a pesar de los contratiempos y obstáculos. Capítulos del 14 al 20 explora todas las diferentes expectativas que el pueblo tiene tocante al Mesías. Jesús continúa sanando los enfermos y 2 veces milagrosamente provee panes y peces en el desierto a 2 grupos masivos de personas, uno compuesto de judíos y la otra es de personas no judías. Y esto es similar a lo que Moisés hizo en el desierto. Y muchos lo siguen y están de acuerdo que él es el Mesías, pero no los líderes religiosos. Su opinión sobre el Mesías es basado en Daniel capítulo 2 o Salmos capítulo 2 de un victorioso Mesías que derrotaría a los opresores de Israel. Del punto de vista de los religiosos, Jesús es un falso maestro, blasfemo, diciendo que él es el Hijo de Dios, por eso hacen planes para matarle. En respuesta a los planes de los religiosos de matar a Jesús, Jesús comienza a enseñar a sus discípulos porque él es el Mesías no esperado o diferente de lo que se esperaba. Capítulo 16. Jesús dice, ¿quién dicen que soy? Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Claramente el Señor sabe que Pedro piensa que él reinaría con poderío militar. Jesús reta a Pedro diciendo, sí voy a ser rey en diferentes maneras. Jesús comienza a enseñarle de temas en el profeta Isaías capítulo 53 que dice que el rey Mesías sufriría y moriría por los pecados de su pueblo. Jesús se posiciona como un siervo que entregaría su vida por Israel y por las naciones. El reino inverso, capítulo 18 al 20. Punto número 1. Se recibe honor sirviendo a otro. Punto número 2. En vez de venganza, perdona. Punto número 3. Te enriqueces en realidad regalándolo todo. Para seguir al siervo Mesías tienes que convertirte en siervo también. Capítulo 21 del 25. Los reinos se enfrentan. El reino de Jesús y el reino de los líderes de Israel. Jesús viene a Jerusalén para la entrada triunfante cabalgando sobre un pollino de asna y el pueblo lo recibe como el Mesías. Jesús entra en el templo, volca las mesas de los cambistas y para los sacrificios. Sus acciones hablan más que sus palabras. Como rey de Israel, Jesús estaba enseñando su autoridad royal sobre el templo, donde era lugar de encuentro de Dios y del pueblo. En la perspectiva de Jesús, el templo estaba comprometido por la hipocresía de los líderes religiosos y Jesús estaba retándolos a ellos y ellos estaban muy ofendidos. Ellos intentan avergonzar y atrapar a Jesús en alguna falta sin éxito, pues el complot para asesinarle. En respuesta, Jesús comienza a enseñar aparte a sus discípulos, capítulo 23 al 25. Primeramente, ofrece una crítica apasionada de los fariseos y su hipocresía.
Jesús llora sobre Jerusalén y su rechazo de Dios y de su reino. Después Jesús se aparta con sus discípulos y comienza a avisarle lo que ha de suceder. Lo ejecutarán los líderes religiosos y cuando hagan esto van a traer su propia ruina, porque en vez de aceptar el reino de Jesús de paz, decidieron tomar la senda de la revolución en contra de Roma. Por eso Jerusalén y el templo serían destruidos. Jesús dice que la historia no termina aún. Jesús dice que resucitaría al tercer día y un día él volvería a reinar sobre todas las naciones, a lo que él regresa a sus discípulos, sus discípulos deben estar alerta, predicando las buenas nuevas. Capítulo 26 al 28. Jesús celebra la Pascua con sus discípulos. La Pascua es el recordatorio del rescate del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto a través del Cordero expiatorio. Jesús toma el pan y el vino como nuevos símbolos, enseñando que en su muerte venidera sería un sacrificio que redimiría a su pueblo de la esclavitud, del pecado y del mal. Después de la cena, Jesús es arrestado y puesto en juicio ante el Sanedrín. Ellos lo acusan de blasfemia y lo rechazan como el Mesías. Jesús es enviado a Pilato. Pilato cree que Jesús es inocente, pero cede a las presiones de los judíos y sentencia a Jesús a la crucifixión. En esta sección, Mateo hace como en los capítulos anteriores, incrementa la referencia del Antiguo Testamento. Él intenta demostrar que la muerte de Jesús no fue una tragedia o un fracaso, sino fue el sorprendente cumplimiento de todas las viejas profecías prometidas. Jesús fue el siervo Mesías de quien habló Isaías. Él fue rechazado por su pueblo. En vez de juzgarle, él fue juzgado por ellos, llevando la culpa de nuestros pecados. La crucifixión tiene su fin cuando su cuerpo es depositado en la tumba. María Magdalena y la otra María avisaron a los discípulos que la tumba estaba vacía. Otras personas, incluso sus discípulos, comenzaron a ver a Jesús vivo. El libro concluye con el Cristo resucitado, dando una final enseñanza, la gran comisión. Jesucristo dice que ahora Él es el verdadero Rey del mundo y envía a sus discípulos a todas las naciones con las buenas nuevas, que Jesucristo es el Señor y que todos pueden unirse a su reino siendo bautizados y siguiendo sus enseñanzas. Las últimas palabras de Jesús hacen un hecho con su nombre Emanuel, Dios con nosotros, y les dice a todos sus discípulos: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa de su presencia hasta el día en que Él vuelva. Excelente sinopsis, de verdad, Helio. Mi respeto para usted, se la comió. Vamos a dejar la de Marcos para la próxima semana y también hacer la de Lucas y hacer la de Juan. Excelente sinopsis, capítulo por capítulo. Esto es lo que una sinopsis, cuando usted estudia el seminario o el instituto, se le dice: hazme una sinopsis de un libro. De esta es la manera que se buscan los detalles principales, capítulo por capítulo. Poderoso. Después, cuando terminemos, que esto se ponga en YouTube, lo puede ver nuevamente para consumo de aquellos que les gusta estudiar. Perdone que me cogí un poco más. No, papá, vale la pena. Mis felicitaciones, Helio. Gracias por este gran aporte. Nos ayuda mucho. Ahora yo voy a hablar acerca de lo que es los evangelios sinópticos y yo quiero que usted, ya Elliot habló un poquito de lo que es Mateo.
de lo que es Mateo y de lo que Mateo aporta para la vida de Jesús. Lo que Mateo hace es que Mateo transcribe todo lo que Jesús vivió. Pueden haber muchas preguntas y muchas, podemos cuestionarnos de muchas formas. Como me decía los otros días mi esposa, hermano, escuchen por favor y atiendan y no se me desubiquen. Vamos a atender. Escúcheme en esto. Pueden haber muchas preguntas y podemos cuestionarnos mucho. ¿Y cómo Mateo? ¿Cómo pudo recuperar? ¿Cómo pudo llenar? ¿Cómo pudo saber? ¿Cómo pudo escribir? Todas estas cosas, todas estas preguntas pueden ser que sean preguntas que usted tenga que no están mal, que no están mal. Y que puede ser que usted se pregunte y que no encuentre una respuesta. Yo, por mi parte, les voy a decir, lo que yo leo en estos evangelios, yo lo tomo totalmente como una palabra fidedigna, como una palabra verídica, como una palabra verdadera que no me va a hacer confundir de ninguna manera. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando hablamos de los evangelios sinópticos, lo que significa sinóptico es la similitud. Sinóptico es similitud que tienen. Y cuando yo voy a Google, usted puede encontrar diferentes respuestas. Lo explico sencillo. La similitud que tienen los tres primeros evangelistas en cuanto a la vida, muerte, crucifixión y resurrección de Jesús. Entre los años 60 y 70 se empezaron a dejar por escrito estos recuerdos. Así nacieron los tres primeros relatos, Mateo, Marcos y Lucas. Estos tres escritos, aunque con características individuales, escuche, avanzan de forma paralela. Por eso se llaman los evangelios sinópticos. Entonces, la pregunta, aquí yo le tengo un cuadro comparativo de los evangelios sinópticos y Juan. Fíjese que cuando yo encontré esto en mi librería, me pareció interesante que el que escribe esto dice cuadro comparativo de evangelios sinópticos y Juan. Quiere decir que ya usted tiene que entender que los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, que escriben casi las cosas, tienen similitud en su escritura. Este cuadro comparativo te explicará algunos puntos más destacados de cada uno de los evangelios. Por ejemplo, Mateo le escribe a los judíos. ¿Por qué? Porque la necesidad de los judíos era que esperaban la venida del Mesías prometido en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. ¿Ok? La necesidad que tenían los judíos en el Antiguo Testamento. Y esto es importante que usted entienda, porque Mateo vive la experiencia de ser un hombre que trabajaba con los publicanos, que cobraba impuestos, que era un hombre que estaba en el gobierno. Jesús lo llama. Jesús lo llama. Porque Mateo también entendía la necesidad que el pueblo judío tenía de tener un Mesías que los librara del ¿qué yugo? Del yugo romano, del imperio romano. Y como dijo ahorita Elliot, Mateo presenta a Jesús como Mesías.
Estos son los 3 puntos importantes que usted tiene que entender en cuanto a la comparativa de los evangelios sinópticos. Número 2, el evangelista Marcos. Marcos le escribe, su escritura va dirigida a los griegos. Óigame, Jesús no es loco. Jesús no es loco. Jesús supo a quién escoger, hermano, para que todo el mundo entendiera cuál era el propósito de él en la tierra, para que él entendiera el mundo que lo que los profetas dijeron, esta gente transcriben las vivencias de Jesús. Por eso él escribe a los griegos y el ideal era el poder y el servicio de Jesús. Y Marcos presenta a Jesús como un conquistador poderoso. Esto es muy interesante. Seguimos. El evangelista Lucas, que me encanta, porque Lucas, mire hermano, Lucas es uno de los grandes escritores, porque Lucas no solamente vivió esta época y era un hombre letrado, era un doctor, pero también Lucas estuvo con Pablo, escribió muchas de las cartas, las transcribe Lucas, porque ya Pablo estaba en decadencia, su visión era corta y estaba en la cárcel. Pablo utilizaba mucho a Marcos, Pablo utilizó mucho a Lucas para escribir, y Lucas escribe en esta onda de los sinópticos a los gentiles, a los gentiles, a todos aquellos que no eran griegos, a todos aquellos que no eran judíos, a todos los demás, gentiles. Y el ideal de su escritura era presentar el hombre perfecto de Jesús en la tierra. Presenta a Jesús como hombre perfecto. Qué poderoso. Y concluimos con Juan. ¿Por qué Juan no se une a los evangelios sinópticos? Porque Juan tiene una escritura totalmente diferente para la iglesia, entiéndase nosotros, entiéndase la iglesia que se iba a formar en Hechos, capítulo 2, y para toda la humanidad. Por eso Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan habla acerca de la necesidad de libertad del ser humano y presenta a Jesús como Hijo de Dios. Cuando usted estudie, esta es la manera que usted se le va a presentar los evangelios sinópticos. Muy poderoso y muy interesante. Seguimos. Una de las partes también que me llama mucho la atención y que este mismo autor presenta, y yo se los voy a presentar por aquí. Me gusta el ejemplo de sinopsis en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Este cuadro nos mostrará algunos de los temas más importantes sobre la vida de Jesús que existe entre los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Y yo se los voy a presentar ahora. Quiero, abuelo de pájaro, presentarle esto que me parece sumamente interesante. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Ok. Muy bien. Abuelo de pájaro, voy a leer esto. Esto va a estar aquí, que usted no tiene que anotarlo. Esto fue lo que más o menos trajo el pastor Elliot, y yo voy a hacer un resumen. Aquí está Mateo, aquí está Marcos y aquí está Lucas. Claramente, esta es la comparativa entre cada uno de los evangelistas. ¿Qué dice uno? Vea claramente que Mateo es el más profundo y es el más rico en cuanto a la escritura. Vea claramente. ¿Ok? ¿Por qué? El libro de Mateo, del evangelista Mateo, tiene 28 capítulos.
Marcos creo que tiene 16 y Lucas tiene 24. Mateo es el más que profundiza en la historia de Jesús. Aquí podemos ver el nacimiento en Mateo 1, en Mateo 1 el nacimiento. En Marcos no habla de nacimiento, pero sin embargo Lucas habla de la anunciación. ¿Ve la tabla comparativa? Lucas habla de nacimiento, Mateo habla de nacimiento, Mateo habla de la huida de Egipto, lo que mencionó ahorita el pastor Elliot, de la huida de Egipto, y también habla del niño Jesús entonces Lucas habla del niño Jesús en el templo, cosa que Mateo y Marcos no mencionan. Mira qué interesante. El bautismo de Jesús, los tres lo mencionan. La tentación en el desierto, los tres mencionan. Cómo se inicia en Galilea, los tres lo mencionan. La elección de los discípulos, los tres lo mencionan. El sermón del monte, solamente Mateo y Lucas profundizan sobre eso. La misión de los 12, Mateo, Marcos y Lucas lo hablan. Caminando sobre el agua, Mateo y Marcos lo mencionan. Pedro declara a Jesús como Cristo. Escuchen esto. Pedro declara a Jesús como Cristo. Predicamos a Cristo. Somos cristocéntricos. Somos cristianos. Mateo, Marcos y Lucas. La transfiguración de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas lo hablan. La entrada en Jerusalén. Mateo, Marcos y Lucas lo mencionan. Jesús se expulsa del templo, Mateo, Marcos y Lucas. Judas decide traicionar a Jesús, Mateo, Marcos y Lucas. Preparación de la Pascua, los tres lo hablan. La última cena, los tres lo mencionan. Cuando lo arrestan, los tres lo mencionan. El juicio, los tres lo mencionan. Crucifixión y muerte, sepultura, resurrección y la aparición a los discípulos, los tres mencionan lo mismo. La ascensión cuando asciende a los cielos, valga la redundancia, solamente Marcos y Lucas lo anuncian. Yo voy a pasar esto y lo voy a poner en el chat para que usted lo pueda tener y lo pueda bajar. Amén. Muy interesante. Si hay alguna pregunta, déjanos saber si podemos contestarla. Amén. Si no, buscamos información y luego se la contestamos. Vamos a la clase en esta poderosa tarde. Vamos a tratar de no. La semana pasada, hermano, nos zumbamos 2 horas y pico. La gente no se quería ir, así que hoy vamos a ir suave porque queremos digerir la cosa y estuvo muy buena la clase pasada. Excelente clase. Bueno, los evangelios sinópticos. ¿Qué son los evangelios sinópticos? Ya lo hemos hablado, volvemos y mencionamos, se define como evangelio sinóptico a 3 de los 4 evangelistas del Nuevo Testamento, en particular el evangelio Mateo, Marcos y Lucas. Entonces, debido a la armonía que existen entre los 3, se le llaman sinópticos. Estos evangelios contienen una afinidad y una semejanza en cuanto al orden y narración de los hechos de la vida de Jesús. Vamos a hablar 4 puntos importantes. Quiero que anoten esto de lo que vamos a hablar en esta clase de hoy. Vamos a hablar acerca de la formación de los evangelios. Vamos a hablar acerca de Jesús y los discípulos en los evangelios de Marcos y Mateo y la obra de Lucas y las relaciones que tiene entre Lucas y el libro de los Hechos. Y vamos a hablar acerca del tiempo de Jesús y de la iglesia. Cuando Dios sale al encuentro del hombre, lo hace mediante su Hijo Jesús, dándonos un legado en su misión. Le da un legado a los apóstoles para que den testimonio del evangelio de Cristo por todos los confines de la tierra. Escuche bien. Cuando nosotros predicamos el evangelio de Cristo, tal y como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, como Santiago, Tito,
como Juan y Pedro, predicaron el evangelio, perdón, de Jesús, de Cristo. Se predica el evangelio. Acuérdense que en Gálatas el apóstol Pablo se pantalona y le dice: ¿quién les predicó a ustedes un evangelio que no sea el evangelio de Cristo? ¿Qué evangelio a ustedes se le predicó? ¿Qué pasó que ustedes cambiaron? Por eso es bien importante que se entienda que lo que predicamos es el evangelio de Cristo. ¿Cómo se forman? Los evangelios sinópticos han gozado siempre de un puesto preferente en la vida de la iglesia. Como yo dije cuando comencé la clase, es más importante comenzar a estudiar el evangelio de Cristo transcrito a través de estos hombres como Mateo, Marcos y Lucas. Nosotros, desde que nosotros nos convertimos y llegamos a los pies del Señor, se nos ha dicho claramente y se nos ha presentado a Mateo, Marcos y Lucas como que la historia solamente de la muerte, vida y muerte de Jesús. Y esa es la parte que nosotros hemos aprendido en las escuelas bíblicas, en las escuelas dominicales. Esto va más allá y trasciende más allá de lo que es vida y muerte de Jesús o resurrección. Dentro de estos evangelios hay tesoros que hay que descubrir. Solo cuando leemos, su lectura se escucha en pie y se les considera como los textos más sencillos y populares. Me gusta mucho este autor porque habla claramente de la sencillez que cada uno de estos evangelistas escriben. Hoy hablaba con Armandito y con la pastora Yarolin, estábamos hablando acerca de que por qué la gente se tiene que romper tanto la cabeza tratando de crear filosofías que lo que hacen es que enredan a la gente en vez de ser claro, preciso y conciso en la escritura. Yo no tengo nada malo que usted escriba todo lo que usted quiera. Yo animo a la gente a que escriban, yo animo a la gente a que seamos originales escribiendo. Fácil es copiar, fácil es sacar, pero cuando usted escribe, porque usted escribe de su propio conocimiento, es mejor. Y por ende, cuando usted escriba con sencillez. La gente se enredan. Hay tanta filosofía, hermano, que lo que hacen es que enredamos a la gente y no entienden porque es un espagueti de cosas. La sencillez de estos evangelistas produce en el ser humano una paz de lo que está leyendo porque saben que transcribieron las palabras de Jesús. Sin embargo, su estudio descubre una complejidad mucho mayor que la de cualquier otro escrito del Nuevo Testamento. Oiga esto, a diferencia, por ejemplo, de las cartas de Pablo, Pablo plantea el problema de cuál es la naturaleza de esa iglesia. Pablo plantea el problema cuando usted estudia las cartas paulinas de lo que pasaba en Éfeso, de lo que pasaba en Galacia. Son proclamaciones misioneras, puede ser, o puede ser que sea algo que Pablo quería corregir. Más, los evangelistas no especifican claramente a ciencia cierta de qué es el problema que se está presentando, porque los evangelistas querían solamente establecer al Jesús que vino a la tierra. Explico esto. Mucha gente tienen duda y muchos comentaristas tienen duda y se pelean a veces y creen que muchos otros escritores aportaron a los evangelistas. Muchos creen que Mateo utilizó otros escritores para añadir a su escritura. Eso no, eso son pajitas que le creen a la leche. A mí, honestamente, esas cosas yo las paso por alto, porque honestamente no producen en mí ningún tipo de conocimiento. Porque la profundidad que carga el evangelio de Mateo
que carga Marcos y carga Lucas me dejan saber que el que habló a través de esas cartas se llama el Hijo de Dios, Jesús, el Verbo hecho carne, el Verbo encarnado. Y por más que le traten de buscar 5 patas al gato, a mí esas cosas a mí me van y me vienen. ¿Ok? Dentro de los libros sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, vamos a encontrar número 1 y vamos a detectar pequeñas secciones literarias con carácter unitario. Unitario porque Mateo le escribía a los judíos, que tiene principio y que tiene fin, como lo dijo ahorita Elliot. Cuando usted lee ese evangelio de Mateo, usted se va a dar cuenta que habla de nacimiento, habla de vida, habla de persecución, habla de tortura, habla de muerte, habla de resurrección y habla de ascensión. Eso es muy poderoso. Número 2, dentro de estos evangelios sinópticos vamos a encontrar bloques literarios mucho más amplios y vamos a encontrar ¿qué? Controversias, vamos a encontrar parábolas. No son solamente criterios meramente históricos o biográficos. La existencia de los evangelios sinópticos es un fenómeno literario singular con semejanzas y diferencias entre ellos, incluso en textos que son muy venerados de probable origen litúrgico, como por ejemplo un texto venerado, un texto que nosotros le rendimos pleitesía, que adoramos, porque es un texto que Jesús nos dice y es el Padre Nuestro. También como el relato de la última cena. Cuando hablamos de esto, sí, ya mismo voy a pasar la parte. Cuando hablamos de esto, tenemos que ver todo esto desde una perspectiva espiritual. Espiritual, hermano. Espiritual. Evangelios. Los 4 evangelios canónicos son composiciones surgidas entre los años 65 y 90 y que fueron reunidas en una colección alrededor del siglo II después de Cristo. ¿Alguien tiene pregunta? ¿Alguien alzó la mano? ¿Quién alzó la mano? It was me, Pastor. It was me. I got a question. You said that Matthew was there for, ¿cómo es la palabra esa, la última que tú dijiste? El ascensión. Habló de la ascensión. Okay, but the chart that you send us, o que estoy viendo aquí ahora. Ay, perdón, sí, no, él no lo habló, sí. Okay. El único que fue Marco y Lucas, sí, tienes toda la razón, sí. Okay. Gracias, papá. Estás estudiando, papá, estás pendiente, me alegro mucho. Te felicito. Seguimos. Los 4 evangelios se hacen entre los años 65 y 90, fueron reunidas en una colección alrededor del año 125, se hace la colección. Los autores no les pusieron el título ellos mismos. Los más antiguos le fueron añadidos cuando se constituyeron como colección y constaba de 2 palabras. Y esto es bla, 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 pero te lo quiero traer. Estas 2 palabras es katá, no lo tienes que escribir, hermano, más el nombre en acusativo del evangelista al cual, aquí, al que la tradición se lo atribuía. En otras palabras, cuando hicieron el canon, aquellos que canonizaron estos libros fueron los que le dieron el título de Mateo. Si usted nota, las Biblias antiguas le llaman San Mateo, San Marco,
San Lucas, y obviamente se ha sacado eso porque ya no eran santos. Entonces, han sacado eso fuera de circulación, lo han sacado porque no eran santos. Pero al principio, Casiodoro de Reina estableció la canonización, pero también dándole, canonizaron el personaje, lo canonizaron, le dieron el santo. Y aquí el único santo es el que yo veo en las películas, y el que está allá arriba es el único que se le puede rendir esa santidad. Entonces, el evangelio es una palabra griega que significa buen anuncio. Buen anuncio. Esto sí es importante que usted lo tenga. En la palabra, en la Biblia, en los evangelios, no aparece como sustantivo. Y esto a mí me llevó a estudiar y le voy a decir qué significa esto. La palabra evangelio, esa palabra evangelio, dentro de los evangelistas, no aparece como sustantivo. En otras palabras, no aparece como una existencia real e independiente. Le explico ahora, cuidado, sino que aparece como participio. ¿Y qué pasa? Que cuando estudiamos los géneros literarios, esto es importante, aunque parezca basofia, pero le voy a decir por qué. Cuando usted estudia la gramática y la semántica, usted se va a dar cuenta que ¿cuál es la parte más importante de la oración? ¿Alguien me puede contestar? ¿Cuál es la parte más importante de la oración? En el nombre de Jesús. No. Aguántate, mamá. Cuando estudiamos gramática y semántica, perdón, mamá, hago la aclaración. Cuando estudiamos gramática y semántica, ok, tú lo dijiste espiritual, la parte es verdad, porque ese es el verbo hecho en carne. Pero cuando estudiamos fuera de todo lo espiritual, cuando estudiamos gramática y semántica, ¿cuál es la parte más importante de la oración? El verbo. Muy bien. Ahora, vamos para la pregunta. ¿Cuál es la parte más importante del evangelio? El nombre de Jesús. Muy bien, que es la parte, es el verbo hecho carne. Por ende, si el verbo es la parte más importante de la oración, dentro del verbo existen sustantivos, existen pronombres, existen adjetivos y existen participios, verbos participios. En vez, ahora vamos a resumir lo que les dije del sustantivo. La palabra evangelio no está puesta en los evangelistas. La palabra evangelio, buena nueva, no está puesta en los evangelistas como sustantivo, está puesta como participio. Que es más importante que el sustantivo. Porque está completamente trabajando junto al verbo. El verbo es acción, el participio produce esa acción. Verbo es acción y el participio va caminando junto totalmente. ¿Ok? Me parece interesante esto que yo le estoy aportando porque honestamente nunca lo había visto y le voy a ser sincero, hasta ayer que me puse a chequear mis notas, yo dije, esto yo le pasé por alto, no lo había estudiado en ese momento. Y me parece sumamente importante. Seguimos. Como participio, el evangelio, entonces ya produce el evangelio en su significado dentro de los sinópticos. Ahora se va, en vez de buenas noticias, ahora es el mensajero de las buenas noticias.
Quiere decir que los evangelistas son mensajeros de las buenas noticias. Es el mensajero que anuncia la intervención salvífica y liberadora de un Jesús que vino a la tierra y se hizo hombre. Una buena noticia que llena de alegría y de esperanza. Una buena noticia que hasta que cuando usted lo lee a simple vista, si usted no tiene el Espíritu Santo y usted lee la Biblia como un libro de historia, usted se va a dar cuenta que es una paradoja. Es algo que no tiene correlación. Que es algo que no tiene correlación. Porque uno quiere ver un libertador que venga y haga una revolución, mate a todo el mundo y yo soy libre. Esa es la manera correcta que uno puede ver las cosas en el mundo espiritual, perdón, en el mundo literal, no en el mundo espiritual. Sin embargo, lo que es paradójico es que él no vino a causar guerra. Y algo bien importante que Jesús siempre decía es, oíste que fue dicho. La historia, la guerra, la muerte, maten, ojo por ojo y diente por diente. Oíste que fue dicho, mas yo os digo, pon la otra mejilla. Aquí no hay más muerte, aquí no hay más guerra, aquí lo que te hagan a ti, tú pon la otra mejilla. Esto es importante que usted entienda porque la acción es Jesús. Oh, gloria a Dios, yo siento la presencia de Dios poderoso. Amén. Entonces, produce paradoja porque la salvación viene a través de su Hijo. Una buena noticia que Jesús trajo a la tierra es que es un libertador espiritual. Por eso va a cambiar la situación histórica espiritual de aquel pueblo sufriente que lo acepte. Ahora, el libro de Isaías era muy conocido en tiempos de Jesús. Y me alegro que yo haya traído esto, porque esto entonces testifica a favor de lo que hemos hablado en nuestros principios, en nuestras clases. ¿Se acuerdan que cuando Pablo le dice a Timoteo toda la escritura, que ya yo les dije eso, no voy a volver para atrás, toda lectura inspirada debidamente, que es lo correcto, nos ayuda para el evangelio de Cristo? Eso es lo correcto. Pues entonces, Pablo le hablaba a su hijo Timoteo de Isaías, de Jeremías, de Ezequiel, de los profetas. De eso. Por eso Isaías claramente, aquí hago alusión, y yo había notado esto, dice, era muy conocido el libro de Isaías era muy conocido en tiempos de Jesús, en toda la sinagoga, en la mayoría farisea, y también se leía el Pentateuco. ¿Ok? Ahora, seguimos. El término evangelio se utilizó en la traducción cristiana. Pablo utiliza, aquí viene, esto es muy importante, el participio del evangelio 60 veces. Aparece 76 veces en total en el Nuevo Testamento. Y se trata del anuncio oral de la salvación de Dios a través de su Hijo Jesucristo al hombre. Pablo habla del evangelio de Dios y Pablo habla del evangelio de Cristo y Pablo habla del evangelio de su Hijo. Qué tremendo está esto. Ese Pablo algo se bebía que volaba la cabeza de la gente. Seguimos. Cacho, esto está tremendo. Marcos utiliza el sustantivo de evangelio 7 veces. 7 veces habla de evangelio. Mateo utiliza una vez el verbo evangelizar.
en referencia a lo que decía Isaías 11:5, y no usa el sustantivo en forma absoluta, y habla 3 veces del evangelio del reino. Mateo. Lucas utiliza con frecuencia evangelizar en el sentido de anunciar la buena noticia del reino de Dios. Entonces, muchos de los comentaristas y de los exégetas creen que parte del libro de los Hechos, y yo también me afino, fue escrito por Lucas y por Pablo. Yo me afino, yo no sé usted, hermano, yo no sé cuál sea su opinión, ¿no? O sea, yo personalmente creo que el libro de los Hechos fue escrito en parte por Lucas y por Marco también puso una parte, pero Pablo escribió bastante por la forma de la escritura. Cuando usted estudia la escritura de Pablo era muy rica, y de Lucas había una competencia grande ahí, porque Lucas era un letrado, era un doctor, pero ajá, dime, mamá. Si no me equivoco, Lucas le escribe a una persona cuando está escribiendo el libro de Lucas, como que se lo dedica a un tío, un nombre raro. Sí, un nombre raro. Y luego en el libro de los Hechos, él vuelve y repite y hace esa mención. persona que te hace pensar de que él sea parte autor del libro de los Hechos. Definitivamente. ¿Por qué es importante que usted entienda el autor? Es que cuando usted está leyendo una noticia, usted quiere saber quién escribió la noticia. Vamos a esperar que me hagan caso acá. Cuando usted está leyendo una noticia en el Daily News, usted quiere saber quién escribe la noticia, hermano. Por eso es importante que usted sepa quién es el autor de lo que usted está escribiendo. Porque usted está leyendo un compendio de 66 libros, pero son 40 autores. Escuche eso. Y cada autor es importante que usted lo conozca. No pretendo que lo conozcamos en una noche, así que vamos a seguir. Lucas utiliza... Ok, ya, apagó. En los sinópticos, la palabra evangelio se refiere siempre una de las referencias que también los evangelios los evangelistas crean en la palabra evangelio, es que van a la referencia de la predicación oral. No designa a los textos escritos. El primer autor que llama evangelios a los escritos que nosotros conocemos, y esto yo lo doy como a base de historia, es un autor que se llama Justino, contemporáneo a Flavio Josefo, que también, que esto en el año más o menos, en el año 165 después de Cristo, que también los designa él, Justino, como memorias de los apóstoles. Oye eso. Género literario conocido por los griegos mayormente. Seguimos. El hecho de llamar evangelios a los textos significa abandonar la neutralidad y hacer una confesión de fe, considerarlos como testigos de el principio de la salvación de nuestro Dios a través de su Hijo Jesús. Pregunta, ¿estamos bien? Seguimos. Evangelio. Se trata de una noticia, algo que el hombre no sabía y que le sale al encuentro, algo que procede del poder y del amor de Dios. Es una buena noticia, es una noticia buena la cercanía de Dios que humaniza, que se humaniza en Cristo y da felicidad y da alegría. Algo que es importante que usted y yo entendamos, algo que es importante
Apaguen los televisores, apáguenlo, que se me desconcentran. Algo que es importante es que el Sermón del Monte, Mateo 5 al 7, y quiero ser claro, deben ser las reglas y las leyes de cada uno de nosotros para poder vivir. Ah, pastor, pero tú dices que nosotros no somos legalistas, que usted dice que nosotros no somos, no somos religiosos, que nosotros no somos religiosos, que nosotros tenemos que tener relación con Dios. Hermano, el Sermón del Monte no son las bienaventuranzas nada más. No son las bienaventuranzas nada más. El Sermón del Monte son 3 capítulos completitos, desde Mateo 5 a Mateo 7, donde se nos da las directrices a nosotros de cómo vivir piadosamente en esta tierra. Entonces usted me puede decir, pastor, pero usted me enreda. Usted, dígame todo lo que usted quiera. La realidad es que a mí lo que me dice claramente en esos 3 capítulos es de la manera que yo tengo que vivir en la tierra. Dime, papá. Helio. No, yo solo dije amén. Amén. Esto es la presencia, olvídate. Cuando entremos a estudiar el libro de Mateo, que ya va a ser pronto, que ahí ya se acabó esta protocolos de la universidad, ahí vamos a estudiar, ahí vamos a desglosar cada parte de este evangelio poderoso, de este evangelista Mateo. Seguimos. Es una buena noticia porque Dios se humaniza, da felicidad, da alegría en relación con el uso. Aceptar que la buena noticia viene de Dios a través de su Hijo Jesús en la tierra es la manera correcta de saber que es el evangelio de Jesús que viene del reino de Dios. Número 2, afirmar que Jesucristo se realiza en Jesús, la auténtica buena noticia, comprueba que los profetas hablaron la verdad del advenimiento de Jesús que iba a establecer el reino de Dios en la tierra. Jesús y los discípulos en los evangelios de Marcos y Mateo. Ahora Jesús llega y se presenta, y hago aquí un punto y aparte. Si pueden ver la serie Chosen, yo sé que aquellos que les gustan ver series, Chosen es una serie demasiado buena. Mi esposa y yo tenemos un problema porque cada vez que la estoy viendo tenemos que parar el televisor para buscar en la palabra por qué aparece Natanael, que aquel, ¿sabe? Este tipo revolucionó la historia de la iglesia con esta serie. Vean esta serie Chosen, véanla, porque es lo más fidedigno en la historia de el hombre que cambió la historia del mundo. Sigo adelante. Y ellos no me pagan ningún tipo de regalía, así que yo hago el anuncio gratis. En Marcos se encuentra Marcos como el más antiguo de los 4 evangelistas, o de los 4 libros. Ha pasado de ser una obra poco apreciada a considerarse, después les explico por qué, a partir del siglo XVIII como una obra clave para el estudio de los evangelios. Por muchos años, Marcos se consideró como un hereje porque él estaba hablando a los griegos y no le estaba hablando a los judíos.
Dime, mamá. Marcos fue un discípulo. Uno de los discípulos. Marcos no fue discípulo, pero estuvo, acuérdate que habían apóstoles y habían discípulos. ¿Ok? Dice una parte en la Biblia que Jesús se enfogonó y les dijo claramente a los apóstoles, ustedes también se quieren ir, váyanse todos para allá. Piérdense con todo eso. Porque habían discípulos que seguían a Jesús y estaban los apóstoles que estaban con Jesús. Hay que hacer la salvedad y la aclaración. Pero la pregunta es, él no fue uno de los 12. Él no fue uno de los 12. Ni Lucas tampoco. No, ni Lucas tampoco. Okay. Pero estaban por ahí dando cantazos y jugando baloncesto juntos, ¿sabes? Seguimos. Entonces, como a Marcos se consideró, porque acuérdense que siempre la injusticia siempre se quiere operar por encima de la piedad de nuestro Dios, y hay mucha, ay Dios mío, discrimen, esa es la palabra, discrimen. Se le trató a Marcos como por qué tú estás escribiendo a ese grupo de gente cuando nosotros somos los que tenemos la promesa, y la promesa es de nosotros. Mateo habla claramente acerca de los judíos. ¿Quién alzó la mano? Freddy. Okay, so I got a question. Lo que dijo Dado. So if Mark and Luke was not disciples, why they put them as the disciples? Like in the Bible, when it said the disciples, Mark and Luke. No, mira, papá, escúchame. Para no darle vuelta a esto, te voy a explicar de una manera más fácil. Yeah. Jesús tenía los 12 apóstoles que él escogió, pero detrás de Jesús había muchísimos discípulos. Acuérdate que cuando Jesús va al monte a predicarle aquella vez a 5,000, una vez le predicó a 4,000, lo seguía mucha gente. Y esa gente eran considerados discípulos. Muchos seguían a Jesús por sus obras, muchos seguían a Jesús por sus milagros, muchos seguían a Jesús por ser noveleros y otros porque querían seguir a Jesús. Si tú notas bien que los 12 tenían que tenemos al pastor Joel, bendito desde Cuba. Pastor Joel, mi hijo amado, te amo, papá. Te amo con todo mi corazón, y el sacrificio que estás haciendo yo sé que es grande y me conmueve en mi corazón, hijo. Te lo digo, me afectas emocionalmente porque yo sé que estás haciendo un sacrificio grande y me emocionaste, pa. Estoy emocionado, de verdad. Te amo. Quítale el mío, dijo. Quítale el mío, quítale la cuestión del micrófono para escuchar. Amén, mi apóstol, amén. Te amo. Gracias, papá, gracias. Mira, amén. Mira, esta semana, pasado mañana te envío la remesa, ¿ok, papá? No me he olvidado gracias, de ti. Papá, gracias. Yo sé que gracias, papá, gracias. Yo sé que les hace falta, y aquí tenemos un grupo que los aman a ustedes, los aman mucho, mucho, mucho. Ay, Freddy, yo lo dejé abandonado. Hijo mío, Freddy. No, Pues, te contesté la pregunta. Aunque Marcos siempre estuvo cerca, y Lucas y muchos más, los apóstoles eran apóstoles. Okay. Está bien, mi amor. ¿Estamos bien? No, we good. Seguimos. Entonces, Jesús en Marcos. Vamos a ir. El propósito de Jesús en la tierra: proclamar y traer el reino de Dios. Jesús en Marcos. Unos lo rechazan, otros lo acogen. Hay 12, mira, aquí está, hay 12 apóstoles y hay muchos discípulos.
Y qué bueno que yo había escrito esto hace unos cuantos años allá, cuando estaba allá en Riverside. Discípulos y los 12. Vamos a esto. Claro, esto es importante. Mira qué chévere. Discípulos y los 12. Aquí hay dos grupos y tienen en común. Número uno, que es un grupo totalmente cristológico al servicio del reino de Dios. Los seguidores de Jesús, por iniciativa de él, es un grupo unidos a Jesús y entre sí en una nueva fraternidad. Marcos lo habla, lo establece subliminalmente desde ese punto de vista. Servicio, compartían, se servían, hacían la voluntad de Dios. Tenían conocimiento de Jesús porque eran testigos, tenían conocimiento porque Jesús revela el reino de Dios. Jesús revela el reino mesiánico de Dios en la tierra. Jesús revela su divinidad. Qué poderoso. Y los tres anuncios de muerte y resurrección van seguidos de desarrollos éticos en que se les señala no al afán de poseer y dominar, sino de negarse a sí y tomar la cruz. Hacerse niño, sujetarse al Padre. Estoy hablando de puntos que yo anoté, hermano, en un momento, y que si usted los estudia con detenimiento y de nuevo, usted se va a dar cuenta que todo esto redunda en la figura de Jesús cuando vino a la tierra. Los 12. Este grupo siempre estará con él, según Marcos, menos en la cruz, donde estos 12, los apóstoles, huyen. De alguna manera se esconden. Pensaron, escúcheme, no por mal. Les voy a decir esto, no por mal. Ah, pero qué clase de hipócrita. Póngase usted a que lo estén sacrificando, usted lo estén crucificando, a ver si usted no se va a echar a correr también. Póngase usted ahí, y que ponga a ver, y hay 300 guardias metiéndole el clavo al pobre. A ver si usted no se va a echar a correr. Usted es humano, usted es de carne y hueso. No juzguemos esa parte. Se fueron corriendo, abandonaron. Pero ellos poseen una misión especial. ¿Sabe por qué? Porque Jesús estaba preparado para esto, para la traición. Estuvo preparado para la traición. Estuvo preparado para todo lo que iba a suceder. Ya el profeta Isaías, ¿se acuerdan que yo les hablé de Isaías 53? Despreciado, varón de dolor, experimentado en quebranto. Totalmente el profeta que habla siempre en tiempo futuro. El profeta habla en tiempo futuro, predice y dice, ahí el profeta habló en tiempo pasado. Quiere decir que de alguna manera el profeta vivió en carne propia lo que Jesús iba a pasar 700 años después. Eso es poderoso. Despreciado. Nunca dice será despreciado. No dice despreciado, desechado. Aleluya. Nacho. Demasiado, mucho con demasiado. Seguimos. Por ende, estos apóstoles tenían una misión especial y estaban capacitados para hacer lo que Jesús hizo: expulsar demonios y proclamar el reino de Dios. Pero, según Marcos, Mateo y Lucas, presentan la debilidad de estos 12 apóstoles. Recuerden que después de Judas llega, ay Dios mío, búsquenme en el nombre del apóstol que entró, por favor, que se me escapa. Si alguien me lo puede buscar, se lo agradezco. Entra el número 12 después. Matías, gracias.
después del número 12, después de Judas, entra Matías a sustituir el, gracias mamá, el número 12. Ok. Hago un alto aquí. Yo creo que con esto podemos cerrar. Le voy a decir por qué. Y yo quiero que usted piense en lo que les voy a decir. Jesús viene a establecer en la tierra el reino de su Padre Dios. ¿Ok? Que lo tenemos que ver en esa figura, Padre e Hijo. Escuchen. Si usted no entiende lo que le voy a decir, yo quiero que usted me diga, y que si usted tiene algo para aportar, lo recibimos con mucho amor. Vuelvo y repito. Jesús viene a establecer en la tierra la figura de Padre e Hijo, esa lo que le llaman esa teofanía. Tenemos que entenderla, Padre e Hijo. Pero la realidad es que Jesús no es hijo, es Dios. Las vacas sagradas comienzan a darse cantazos así. Es que Jesús no es hijo, es Dios. Y si Jesús es Dios y el verbo, oiga esto, Juan te establece búscame Juan por ahí, Miriam, mamá, búscame Juan capítulo 1, mamá, o el que tenga primero, léame los primeros 7 versos de la Biblia para terminar con esto. Aquí vamos a dar jaque mate. Los primeros 7 versos del capítulo 1 de Juan. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Aguántate, mamá. Aguántate. Vamos a ir primero. Vamos a desglosar y vamos a desconstruir eso. ¿Qué era el principio? Abran micrófono. Háblenme. ¿Qué era el principio aquí de Juan? La creación. La creación. ¿Están de acuerdo con nosotros? ¿Quién tiene algo que decir diferente? El principio, dice Juan, en el principio era el verbo. Fíjate que Juan se va hasta Génesis. Conoce la historia que Moisés escribió en el Pentateuco, en el primer libro. Y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. ¿Estamos claros? Quiere decir que en la creación, el principio estaba Dios y el verbo era Dios. Ese era Dios. Dime más. Sí, porque en el principio Dios hablaba y la creación se formaba con el hablar. Amén. Ajá, pero exacto, sí. Ajá. Pero te voy a decir algo. Porque la palabra era Cristo. Es la segunda persona de la Trinidad. Ahí vamos. Te me adelantaste. Sígueme, mamá. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aguántate ahí, por favor. Y aquí ahora se hace el resumen de aquel Dios que habló, que aquel
Cristo que habló, Espíritu Santo que estuvieron en ese primer momento cuando no había nada, y aquel verbo fue hecho, fue hecho. No dice se hizo, fue hecho carne y habitó entre nosotros. En otras palabras, Dios, Cristo y Espíritu Santo son tres en uno. El creador de todo aquí, según Juan, es la segunda persona de la Trinidad. En él fue todo hecho. Y claro, el apóstol Pablo lo entiende claramente. En él fue todo hecho y para él y en él todo se hizo. O sea, la palabra viviente es Cristo. Por ende, tenemos que ver esta perspectiva. Padre envía a su hijo unigénito, porque Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que amó a su hijo, al mundo que envió a su hijo unigénito, que envió a su hijo, que envió. Juan lo presenta de esa manera para que el mundo entienda, para que toda la humanidad entienda, porque ya estudiamos que Juan le escribe al mundo, Juan le escribe a la humanidad, Juan le escribe a toda la faz de la tierra, para que entendamos que el Padre envió a su Hijo. Pero la realidad es que ese mismo verbo se encarnó y él no tiene necesidad de ser hijo. Él es Dios. Y para que nosotros entendamos, en la tierra con nuestra mente finita, tenía que hacerse hombre para que habitara entre nosotros y nosotros entender que tenemos un hermano mayor, que es nuestro Dios, que es nuestro rey, que es la novia, que es el novio de la novia, la iglesia, nosotros. Él es Dios encarnado. Lo entendemos dos partes. Usted puede entender que es el Hijo de Dios y usted no está pecando con eso. Esa es la forma que Juan lo dice. Y también tenemos que ver lo que Él es, el Dios hecho carne, la figura máxima. Ahora, nosotros, si nos vamos a esa locura mental, a esa locura espiritual, vamos a ver cuando Él venga a buscar a su iglesia, aleluya, que la máxima galardón de la iglesia, de highest calling, es el lugar que nosotros estamos esperando, que Él dijo que a donde Él está, nosotros y también vamos a estar, que en las moradas en las casas de mi Padre, muchas moradas hay, y donde yo iré, yo voy a construir algún terrenito para nosotros, alguna casita para nosotros, ese lugar que nos está esperando, ver al deseado de todas las naciones, verlo con nuestros propios ojos y saber que ese fue el que Isaías pronunció, que el que David pronunció, que el que Moisés habló, que todos los evangelistas dijeron. Ahora yo estoy viendo, voy a ver en carne viva al Cristo, al deseado de todas las naciones, el de Emanuel, Dios con nosotros. Claramente, Elio dijo Emanuel, el apóstol Mateo dice claramente, el escritor, el Emanuel, Dios con nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Nos emocionamos con la palabra del Señor, pero es que hablar de Cristo es una cosa sumamente interesante. Si usted nadie puede hablar de Cristo con pasión si no ha tenido un encuentro con Él. Nadie puede hablar de Cristo con pasión si usted no ha tenido un encuentro con Él. Para usted hablar con pasión y que usted tiemble, que usted quiera gritar, porque yo cuando hablo de Cristo quiero gritar, yo me vuelvo como un anormal, un loco. Es porque hemos tenido encuentro y yo vivo enamorado de Cristo y vivo enamorado de su palabra.
No hay tiempo para estar perdiendo tiempo, hermano, en Facebook. Y yo no entiendo cómo la gente pierde tanto tiempo en eso, cuando en vez de coger la Biblia y estudiar la Biblia. Se dañó esto. Dale un aplauso al Señor ahí donde está y lo gozamos. Tremenda clase. Seguimos la semana que viene. ¿Alguna pregunta? Por favor. Hable ahora o calle para siempre. No, mentira. No quiere hablar mañana también si quiere. Pregunta, dígame. ¿Alguna pregunta? Ajá, tengo una pregunta, pastor. Ay, Dios mío, esa pregunta me preocupa. No, mentira, dime. No sé cuándo, hace cuando uno ora que menciona a Dios. Pero papi, ¿por qué tú esperas una hora? Una hora para preguntar. O me hubiese dicho en el momento, mi amor. Pero es que estabas hablando, no te quería interrumpir. No, alza la mano, dime, mi amor, dime. Entonces, cuando We're uno talking ora, about prayer. Cuando uno ora, when you pray. cuando uno ora, que uno menciona a Dios en su corazón, se puede referir al Dios Padre y también al Dios Cristo. Sí, papito, totalmente. Todo el tiempo, o sea, nuestra devoción, los tres son uno. O sea, nuestra devoción, escúchame para que sepa de la manera que me enseñaron, Pastor Radames Arias. Te la voy a decir de la manera como cuando yo estaba en los párvulos. Yo aprendí esto chiquitito y te lo voy a pasar. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Acuérdense en algo. La palabra Trinidad no existe en la Biblia, pero nosotros asumimos que son tres porque son tres. ¿Ok? La palabra Hijo de Dios viene a establecerse desde los profetas hasta el Nuevo Testamento. ¿Ok? En el Antiguo Testamento, Cristo se llamaba el ángel de Jehová, otros nombres que ahora no vienen al caso. Ahora, cuando tú hablas de los trabajos de cada uno de ellos, el trabajo de cada uno de ellos, pues tenemos que mencionarlo en su justa perspectiva. Dios es el Dios de amor y es el eje de todo. ¿Ok? Verlo así. Pero Jesús no está debajo, Cristo no está debajo de él. ¿Ok? Son simétricamente igual en todo. Dios Padre, Cristo, el Redentor y Salvador de la humanidad, el héroe, lo máximo, el Rey, a través de su palabra, de su palabra, se creó todo para Dios, en él y para él. Y cuando él se va, nos deja el Espíritu Santo, que es el Paracletos, es el que interviene, es el que nos lleva a la verdad, a toda justicia y hace el trabajo de consolación, de consolar. Por ende, el Espíritu Santo me consuela, es el que me da conciencia de pecado. Cristo muere por mí en la cruz, derramó su sangre, mi abogado con Dios el Padre, y Dios es la figura máxima, es la figura máxima de todo, Cristo es el Rey y por ende todos nosotros vamos a Cristo y Cristo nos lleva al Padre. Nadie va al Padre si no es por mí, dijo claramente Jesús en Mateo. Dime, mamá. That's right. No podemos ir al Padre si no es por Cristo. So, para mí, en una oración, yo personalmente me gusta terminarla en el nombre de Cristo, porque Él y por Él es que hoy en día yo puedo hablar con el Padre. Excelente. Y por eso lo hago de esa forma, porque Él me dio el acceso. Cristo. Te felicito. Muy buena conclusión. Por ende, a veces yo estoy orando, a veces
estoy clamando en la mañana o de momento estoy hablando Cristo, gracias. O cuando me voy a acostar, gracias Espíritu Santo, gracias Cristo, gracias Padre. O sea, yo los menciono a los tres randomly, porque los tres son uno. Los tres son uno, papá. Cuando yo hablo acerca del nombre de Jesús y el nombre de Cristo, cuando yo hablo acerca de eso estamos hablando de un término exegético. La realidad es que yo hablo de Cristo, porque Cristo es el Mesías para el mundo. Claramente Pedro lo vio y lo vio Marta. Dicho sea de paso, Marta no fue que movió la piedra, ¿sabes? Marta lo vio, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Por eso hablamos de Cristo, predicamos a Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, todo lo puedo en Cristo. Cristo se le aparece a Pablo, yo les he dicho a ustedes, y Cristo cambió la humanidad completa antes de Cristo. Si usted quiere ser jesuita, llámese usted jesuita. Usted menciona a Jesús cuantas veces usted quiera. Yo soy cristiano porque sigo a Cristo. Y es lo mismo, es el mismo Dios. No hay ningún pecado que usted deje de mencionarlo. Yo por mi parte, yo predico a Cristo. Yo soy cristiano porque sigo a Cristo. Soy cristocéntrico en la palabra. Te contesté la pregunta, mi amor. Tremendo. Cuando tú eres, dale gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Alguna otra pregunta? Nos vamos. Se me quema el pernil. Tengo el pernil ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Claros como el agua. Qué bueno. Amén, Gracias. papá. Yo no tengo preguntas, pero le doy gracias a Dios primeramente y a ti, papá, que de verdad esto es tremendo. Pastor Elio, que se está añadiendo, y esto es poderosísimo, y gracias por todo. Gloria al Señor, mamá, gloria al Señor, la gloria de Dios. Lo importante es que crezcamos todos en este mundo de la teología. Mi papá fue un gran maestro y mi papá tiene un doctorado en divinidades, papi. Ahora mismo, papi, tú le hablas y no sabes quién es, pero honestamente hay mucha educación. Mi papá nos dio mucha educación a nosotros. Nosotros estudiamos 5 años en el Colegio Bautista de Carolina y la educación bautista es fuerte. Y todo lo hacemos, hermano. No hay nada, no hay educación, no hay instituto y no hay nada si usted esto no le produce vivencia en su corazón. Porque de nada vale que usted se aprenda la palabra y tenga todos los títulos del mundo. De nada vale que seamos reverendos y apóstoles y profetas y no hay vivencia en la palabra del Señor. Recuerde lo que pasó con Esdras. Esdras, dice Nehemías, y preparó Esdras su corazón para inquirir en la ley, para vivirla y para enseñarla. Nosotros tenemos que escudriñar la palabra, tenemos que vivir la palabra y tenemos que enseñarla. Si no hay efecto de la palabra en mí, no hay crecimiento, no estamos haciendo nada. Más importante que todo es la palabra del Señor. Amén. Dije más importante, no es que sea lo único, más importante que todo. Tenemos que ayunar, tenemos que orar y tenemos que hablar lengua y todas esas cosas. Esto está bien. La palabra. Por eso Nicodemo no sabía cómo nacer de nuevo, porque vivía una religiosidad, y la religión, ¿a dónde nos va a llevar? A ningún lado, Podemos predicar mucha religión, no haga, deja de hacer. Sin embargo, no hacemos nada. Y el ladrón bueno, como le llamamos nosotros,